aseguramiento de calidad. Una de las, digamos que de las principales características que debiera tener esta sinergia para que funcione pues de una mejor manera es que existe una muy buena comunicación entre el área de desarrollo y el área de calidad. Esta comunicación se va a generar cuando el área de calidad esté validando el software que ha producido el área de desarrollo. Es muy importante que las observaciones conforme se vayan dando, se vayan de una vez retroalimentando al área de desarrollo, dado que a veces pasa de que la gente de calidad espera juntar digamos, hacer una serie de pruebas e ir acumulando observaciones y hasta entonces se transmiten al área de desarrollo. El problema que esto genera es que muchas de las observaciones que se van generando a posteriori se deban o sean a consecuencia de errores previos. Entonces, si estos errores previos se reportan en el momento en que estos van apareciendo, pues el área de desarrollo puede responder de una mejor forma, una forma más ágil. En este sentido, pues el lazo de confianza que debiera generarse entre estas dos áreas es sumamente importante también, porque hay algunas cosas que posiblemente ya se habían probado y debido a que se haya hecho algún tipo de modificación, creo que es ahí donde la gente de desarrollo o el área de desarrollo pues hace las observaciones de que, por ejemplo, esos cambios no afectan lo que ya se había probado, por ejemplo. O también tener la apertura de decir, bueno, sí, lo mejor sería volver a repetir esas secuencias de estos cambios. Entonces, el área de QA debe tener la suficiente tranquilidad y confianza de que el feedback que está dando el área de desarrollo es un feedback correcto. De lo contrario, pues entonces el tema de confianza acá se perdería. Y entonces la relación entre estas dos áreas empezaría a volverse un poco complicada. Por alguna, bueno, no es que sea alguna razón, sino que por la naturaleza del que se realiza, mucha gente de desarrollo puede percibir que el área de calidad es un área que los está perjudicando, porque está haciendo, pues los están haciendo en teoría, pues hacer quedar mal, o sea, evidenciar que el software que se está construyendo no es, todavía está lleno de problemas, o algunos problemas, no solamente que esté lleno, puede tener. Y muchas veces este tipo de observaciones puede incomodar a la gente de desarrollo. Pero tenemos que ver esto, si estamos del lado de desarrollo, tenemos que ver esto como un aliado, o sea, el área de calidad debiera ser un aliado nuestro, porque lo que ellos están haciendo es simple y sencillamente ayudarnos a corregir problemas que se pudieron haber dado durante el desarrollo y que no los hayamos detectado. Una situación que es inherente a la actividad que se realiza es que en desarrollo hay tiempo. O sea, tenemos siempre que cumplir con un cronograma, tenemos que satisfacer con los tiempos, entonces eso nos hace de alguna forma limitar las pruebas que vamos haciendo. O sea, vamos haciendo algún tipo de validación, vemos que funciona y seguimos avanzando. No hay oportunidad de poder ir un poco más a fondo. Generalmente estas revisiones a fondo se pueden realizar si y solo si logramos avanzar de forma rápida en los desarrollos, de tal forma que puedo obtener un poco de tiempo al final para poder hacer estas pruebas exhaustivas. Esto del lado de desarrollo. Si eso se puede hacer, entonces el área de QA, pues ya prácticamente solamente cumpliría con el protocolo de pruebas y el software estaría listo para ser puesto en producción. En el mundo ideal, la gente de desarrollo únicamente se dedica a eso, a desarrollo.
Pero es muy común, y especialmente en nuestro medio, o sea, en el medio, en la flora y fauna guatemalteca, que la gente de desarrollo también le está dando soporte a las aplicaciones productivas. Entonces, no es que la gente de desarrollo se concentre única y exclusivamente en desarrollar, sino que a veces también se tienen que meter a soluciones que se van dando ya en la producción. Y el estar haciendo esto, pues va recargando las actividades de los desarrolladores y por lo tanto los tiempos puede ser que no sean tan holgados. O sea, al final de cuentas, dado que tenemos que invertir tiempo en hacer otras actividades que no es puramente la actividad de desarrollo, entonces por eso es que también las pruebas del lado de desarrollo a veces no son las que debieran ser. De tal forma entonces que la relación con la gente de Cuba debiera ser de la mejor manera, o sea, no hay que verlo como el enemigo, sino al contrario, hay que verlo como los aliados que nos están ayudando pues a solventar posibles incidencias. En nuestra profesión, como ingenieros en sistemas, puede ser que estemos del lado de desarrollo o puede ser que estemos del lado de aseguramiento de calidad, ¿sí? Porque las dos actividades igualmente son realizadas por ingenieros. La ventaja del lado de calidad es que pues existen metodologías para poder probar software. Adicionalmente a eso, ayuda mucho el conocer el negocio, porque esto de alguna forma enriquece el tipo de pruebas que se van realizando y por ende las revisiones que se van haciendo son mejores. Entonces, si ustedes están del lado de aseguramiento de calidad, creo que tienen que ir construyendo pues una buena imagen de ustedes, de que el software que ustedes están liberando, pues es un software que está correctamente probado y que no va a presentar problemas al momento de ser puestos en producción. Entonces, esto pues a ustedes les va generando cierta reputación, tanto hacia afuera, hacia los usuarios finales, como también para la gente que está del lado de desarrollo. ¿Alguna pregunta, jóvenes, con los roles de los QA y los roles de los desarrolladores y la relación que deben tener entre sí? Ningún ingeniero. ¿No? Ok, pregunto, ¿a alguno de ustedes les gustaría estar en Cuba? ¿O preferían estar en desarrollo? Mencionando las ventajas que ha mencionado de Cuba, pues. ¿Te gustaría estar del lado de Cuba entonces? La verdad sí, ingeniero. Aunque, Ok. creo, Antonio, ¿de qué lado te gustaría estar, desarrollo o Cuba? Ah, ok, muy bien. Heredic, ¿dónde te gustaría estar? A mí me gustaría estar de parte del desarrollo. ¿Así? ¿Por qué? Nunca he sido muy bueno en eso de seguir tanto, de darle más que todo una retroalimentación a los demás, sino que más que todo desarrollar lo que ellos me solicitan. Ah, ok, estás más contento con la parte de, de meterte en el desarrollo y lidiar con los posibles issues que puedan ir apareciendo durante el desarrollo. Sí. Ah, muy bien. Rosángela, A mí también me gustaría el área de desarrollo. ¿así? ¿Muy aburrido Cuba? Sí, en mi caso sí. A mí me gusta todo eso. Ok. Billy, Eh,
Bueno, yo acabo de entrar y, bueno, ya no escuché qué es Cuba, pero, no sé, me gustaría más estar en desarrollo, en ese apartado. Ok, perfecto. Gracias. Creo que bueno, no vemos muchos también, ¿verdad? Pero creo que está repartido. Yo creo que es interesante poder probar ambos mundos, o sea, poder estar del lado de desarrollo y también poder estar del lado de Cuba. Mucha gente le gustan los fierros, como decimos coloquialmente en Guatemala, le gustan los fierros. Entonces prefieren estar del lado de desarrollo. Hay otros, no les gustan tanto las herramientas, les gusta más estar haciendo una labor un poco más administrativa, estar haciendo pruebas, etcétera, y liberarse un poquito de los temas puramente técnicos. Yo pienso de que ambas áreas tienen sus retos, tienen retos importantes. El área de QA, pues el gran reto que tienen es justamente hacer que el software sea a prueba de fallos en la medida de lo posible. Hay cosas que definitivamente no se pueden prever. Hay cosas que, la verdad, muchas veces hasta que se ponen en producción se evidencian algunos problemas. Yo, cabal, este año yo tuve una situación muy parecida. Desarrollé algunas cosas, estoy desarrollando para un banco y del lado de desarrollo, pues todo funcionó bien. Del lado de QA, pues también funcionaron bien, salieron bien las pruebas, pero en el momento que falló fue cuando ya se puso en producción. Ya no funcionaba correctamente. En parte del proceso lo que había que hacer era cargar un archivo generado al sistema para hacer un procesamiento sobre esa información. Pero resulta que en producción, debido a temas de seguridad y que algunos volúmenes estaban mapeados, eran mapeados en el sistema operativo, tenían restricciones y ahí fue donde falló. O sea, aún habiendo hecho las pruebas del lado de Cuba, aún así hubo problemas al momento de ponerlo en producción. Entonces, claro, hay cosas que, como digo, son cosas que no se pueden controlar al 100%. Únicamente con el tiempo, pues uno va adquiriendo experiencia, va adquiriendo experiencia, y entonces uno se va adelantando a los hechos. Pero, aunque sea un excelente trabajo de desarrollo, aunque la gente de calidad haga sus pruebas, aún así, pues sí existe la posibilidad de que puedan haber problemas. No todo es tan perfecto como a veces uno llegara a querer. Y eso pues nos lleva a este slide, que es muy importante, el tema del conocimiento. Creo que conforme se van haciendo pruebas, validaciones de algunos sistemas, pues uno va adquiriendo, pues obviamente ese acervo de conocimiento, que en futuras validaciones esto nos puede ayudar cuando se dan situaciones similares a las que ya se han experimentado previamente. Entonces, el conocimiento, conforme más experiencia se tiene en el área de QA, pues validaciones se pueden ir haciendo, mejores pruebas. A veces ya de antemano se conocen ciertas situaciones que por historia se sabe que ha dado algún problema, entonces las pruebas que se realizan pueden ser un poco más finas, pueden ser más orientadas a situaciones que previamente ya se habían validado. Entonces el conocimiento en el área de QA es importante. Claro, esto se va teniendo conforme se va avanzando en el tiempo. Otro tema importante es tener un criterio bastante amplio, diría yo, bastante amplio,
al momento también de estar haciendo ciertas validaciones. También conforme pasa el tiempo, creo que también se va volviendo evidente de que muchas veces los usuarios finales piden cosas que o no saben lo que están pidiendo o están pidiendo cosas que no se pueden hacer, porque hay cosas que definitivamente no se pueden hacer. Entonces, en este sentido, a veces se buscan alternativas para poder solventar los requerimientos y es ahí donde entra el criterio del ingeniero de calidad. O sea, que entienda que hay cosas que efectivamente manejar de una forma muy específica debido a las limitaciones que puedan haber de recursos como de cosas que definitivamente no se puedan realizar. Y otra característica muy importante que también ayuda mucho a los ingenieros de calidad es la intuición. O sea, saber por dónde puede haber algún potencial problema, ¿sí? O sea, y esto pues también, esto se va adquiriendo un poco con el que se va forjando conforme pasa el tiempo. Y esta intuición nos ayuda a también hacer validaciones más finas, más puntuales, pues que de alguna forma ayuda a que los desarrollos estén mejor construidos, estén correctamente validados. Y esto pues también es parte de la intuición. Por ejemplo, a ver, alguien que me pueda dar un ejemplo de qué podría ser una validación dada por lo que se les ocurra a ustedes que pueda ayudar. Tal vez ver al momento de ingresar datos, de que no, por ejemplo, si solo permite ingresar texto, que solo ingrese texto y en los campos que solo permite ingresar números no puede ingresar texto. Correcto, podría ser también algo que ya de antemano sabe que ha dado problema. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna observación más? La limpieza de variables, porque se puede acumular basura y concatenar textos que ya se utilizaron. Ok, muy bien. ¿Algo más, jóvenes? Por ejemplo, ¿de qué longitud ustedes declararían una variable para poder ingresar ahí una ruta para, por ejemplo, cargar un archivo? ¿De cuántas posiciones? ¿Cuántas posiciones creen ustedes que sería aceptable? 255 tal vez. 255. Sí, la cantidad máxima. Ok, ¿algo más? ¿Alguna otra observación respecto a eso? ¿Qué longitud creen ustedes? Yo creo que la misma. La cantidad máxima. A ver, ¿cuál sería esa cantidad máxima? De un Jersey es el 256. Ya, pero por ejemplo, si estamos trabajando en cualquier lenguaje, yo puedo definir un de mayor longitud. Ok, aquí es donde entra el conocimiento, el criterio y la intuición. Póngale. Cuando se trabajan en ambientes donde hay volúmenes compartidos, donde se tiene que moverse por diferentes servidores para llegar a la información,
muchas veces 255 puede ser que no nos alcance. Entonces, si nosotros tenemos conocimiento previo de que ya, entonces, justamente esa es una prueba que vale la pena hacer. O sea, ya sé que debo probar que la longitud sea validada para que no me vaya a dar un problema en el momento que esté en producción, por ejemplo. Otro tema es, por ejemplo, que tengan que procesar una información. ¿Qué pasa si lo proceso 2 veces inmediatamente? ¿Se va a duplicar la información? ¿O me va a sacar un mensaje de que ya se procesó? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Me explico? Muchas veces uno se centra en el objetivo. Por ejemplo, hay que procesar un archivo, hay que cargar un archivo. Pero ¿qué pasa si lo hago 2 veces? ¿Qué pasa si lo hago 2 veces? ¿Me va a duplicar la información en las tablas? ¿Será que va a tronar o me va a dar un error por tema de restricciones, por constraints? Entonces, esas son cosas que son bien comunes. O sea, es bien fácil que esas situaciones se vayan presentando. Entonces, la gente de Cuba, pues ya sabe, ya tiene ese conocimiento previo y va haciendo estas pruebas puntuales. Igualmente con temas de datos, con temas de bases de datos. Ya saben qué información es un poco más complicada de acceder. Hay sistemas en los que se tiene que trabajar con varias fuentes, ¿no? Bases de datos locales, bases de datos que no están locales, que tenemos que accederlas por DB Links, o inclusive alimentar información proveniente de web services. Entonces, estos escenarios tienen pues su grado de complejidad y cada uno de ellos pues también tiene sus puntos de fallo. Por ejemplo, a ver, alguno de ustedes que me diga, ¿qué problemas puedo tener yo con un web service? Que yo necesite datos de este web service. A ver, ¿alguien? Que tal vez me esté dando, a la hora de estar consultando el archivo, me está dando la información incorrecta y yo, como, por ejemplo, si es un JSON que tiene 8 espacios o 4 espacios y me está dando información incorrecta y yo estoy basándome solo en la cantidad de espacios. No sé si me voy a entender. Sí. Okay. Entonces digamos que tiene, sí, tiene 4 valores y esté consultando otro archivo JSON que parezca similar, pero en realidad tiene diferentes valores. Pero como tiene la misma cantidad, estoy obteniéndolo como bueno. Ok, muy bien. ¿Algún otro incidente que creen ustedes que puedan ver con un web? ¿Alguien? Ok, uno de los problemas que son bastante frecuentes que se puedan dar con un web service es temas de timeout. O sea, cuando el web service se tarda más de lo debido, entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo se recupera la aplicación? ¿Cómo maneja esos timeouts? Máxime cuando la consulta al web services pues no es más que uno de los pasos que tiene que llevar a cabo la aplicación. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Me entienden? Entonces, por ejemplo, si el QA ya sabe que se necesita web services, pues entonces va a tratar de hacer pruebas en las que pueda tener por ahí algún timeout, por ejemplo. Entonces, todo esto pues viene de la mano con el conocimiento, el criterio, la intuición, para ir haciendo estas pruebas. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta acá? Por ejemplo, hablando con el timeout, uno puede, en el lado de programación, puede hacer como una especie de if, refiriéndose a que si se pasa de cierto tiempo se vuelva a reiniciar la petición. O
¿O es un proceso completamente diferente? A ver, el problema, bueno, depende específicamente de los escenarios, ¿verdad? Pero generalmente cuando se necesita información de un web services es porque la información viene de un ente externo, ¿sí? Viene de algo que está fuera de la organización donde se esté trabajando. Por ejemplo, imagínense que se necesita hacer una consulta a RENAP. RENAP tiene disponible pues varios web services que proveen información, pero supónganse de que ustedes están, no sé, están validando información de un cliente y parte de la validación del cliente es pues hacer esta consulta RENAP y ver si efectivamente los datos son los que corresponden. Entonces, ¿qué hacemos con el timeout? ¿Qué hacemos cuando no recibimos respuesta? El no recibir respuesta es un error bastante ético, por llamarlo así, porque no sabemos si el error está de nuestro lado o si el error está del lado de RENAP. Lo que sí es cierto es que no estamos recibiendo no estamos recibiendo respuestas. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué debe hacer la aplicación? ¿Cómo se recupera la aplicación? ¿Se reversa todo lo que ya se había hecho previamente? ¿O volvemos a hacer una consulta? ¿Y qué pasa si aún así recibimos otro timeout? O sea, no puedo colgar la aplicación porque no estamos obteniendo respuestas de un web service. Entonces, ese es un problema bastante complicado y es interesante, o no es que sea interesante, sino que es importante validar qué va a hacer la aplicación si en dado caso ocurre un timeout. Nótese que nos estamos adelantando a un posible error. No necesariamente tiene que ver con la puro funcionamiento de la aplicación, sino que es algo externo que nos puede provocar algún error. Entonces, sí es importante validar cómo quedan los datos y cómo queda la base de datos cuando tenemos una situación de este tipo. ¿Preguntas, señores, con los timeouts? No, ingeniero. ¿No? No, ingeniero, todo bien. Ok. Permítame un segundito. Bien. Ok, ¿qué necesita el ingeniero de calidad para hacer sus validaciones? Pues bueno, necesita tener el diseño que llevó a cabo el desarrollo para implementar la solución. ¿Sí? O sea, el área de desarrollo pues va a ir haciendo, va a generar documentación de cómo se fue diseñando la aplicación, y esta documentación pues debe tener acceso el ingeniero de calidad para entender el funcionamiento del sistema. Debe tener también el requerimiento del usuario. O sea, debe conocer muy bien a sus usuarios y pues obviamente debe tener qué requerimientos fueron los que ellos hicieron, cuáles son las cosas que ellos tienen acerca de lo que se está pidiendo. También pues debe tener claro cuáles van a ser las funcionalidades del sistema. Esto pues viene de la mano en los requerimientos, ¿sí? Y por último, un funcionamiento general de todo el sistema. Recuérdense que los sistemas generalmente no están aislados. Los sistemas en general, especialmente hablo de sistemas grandes, se van haciendo adiciones de funcionalidades a todo, al todo, ¿sí? Al gran monstruo que sería todo el sistema de una organización. Entonces, ellos deben saber que este módulo que se está integrando o esta funcionalidad que se está integrando, pues no debe afectar otras funcionalidades. Y es aquí donde entra también parte del colmillo
del ingeniero de calidad, saber qué es lo que tiene que validar y cómo lo tiene que hacer. Entonces, sin esta información, el ingeniero de calidad va a estar un poquito limitado, va a estar bastante limitado, o su revisión puede que no sea la adecuada. Entonces, esta es documentación que tiene que tener sí o sí el ingeniero de calidad. A ver, me imagino que ustedes acá en este punto pues ya han tenido que trabajar con varios tipos de sistemas. ¿Alguien que me pueda decir qué problema se tiene con los requerimientos de los usuarios? Denme ejemplos. Por ejemplo, yo estuve trabajando en un sistema donde requerían de que obtuviera datos de los sismos y nos mostrara en pantalla, dependiendo del rango del sismo, desprendería un color diferente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a la hora de realizar eso, pidiendo todos los requerimientos, no sabía ni cómo funcionaba el sistema, entonces lo que nos estaba pidiendo, en parte, no se podía hacer, porque en sí el sistema principal no lo hacía. Y además de que lo que también ella estaba pidiendo es de que trabajara en, sistema, en tiempo real, mientras que el sistema principal no lo hacía. Entonces, básicamente, al final, todo lo que nos pidió estaba completamente diferente a lo que al final se realizó, porque lo que se pedía, primero no lo hacía el sistema y tampoco ella, ¿no? Ok, perfecto. ¿Y cómo crees que se hubiera podido evitar eso? Creo que número uno, que ella se hubiera documentado bien para saber qué era lo que quería, porque el hacer todo esto de pedirnos los requerimientos tomó mucho tiempo. Ok, muy bien, jóvenes. A ver, para que los requerimientos sean, bueno, a ver, generalmente los requerimientos la toma de requerimientos tiene varios problemas. Primero, los usuarios, como lo dije anteriormente, ni siquiera ellos saben lo que están pidiendo, a veces. O sí saben lo que quieren, pero no lo expresan de forma adecuada. Y a veces piden cosas que simple y sencillamente no se pueden hacer. No es factible hacerlo porque no se tiene la arquitectura, porque no se tiene la información, etcétera. Hay varias situaciones por las cuales los requerimientos no son viables. Entonces, lo que yo he observado que a veces sucede en las empresas grandes, en las corporaciones, es que se toma el requerimiento puro y duro que viene del usuario final y sobre eso únicamente vienen algún tipo de preguntas, cosas que no están bien claras y se empieza. Y ahí es donde tenemos un gran problema. Porque el usuario se queda con la expectativa de que lo que pidió es lo que se le va a entregar. En su mundo, en su cabeza, él tiene una idea de cómo va a ser y eso es lo que se le va a entregar. Sin embargo, no es así, no es así. Inclusive, hay usuarios que piden cosas que ni siquiera van con la naturaleza del sistema. O sea, contravienen las reglas del propio sistema. La mejor forma de evitar que hayan conflictos al momento de entregar el software y que aparentemente no cumpla con los requerimientos es hacer lo que se conoce, hacer un documento que se conoce como High Level Design. El High Level Design lo que hace es que toma los requerimientos del usuario, se analizan y se estructura una solución. Y esta solución es la que se le presenta de vuelta al usuario que hizo los requerimientos. Entonces, hasta aquí no se ha desarrollado ni una sola línea de código. Simple y sencillamente se tomó la información que venía del usuario, se analizó y se estructuró una solución en base a los requerimientos. En este proceso de levantar este documento van a haber muchos problemas con ambigüedades. Entonces, esas ambigüedades son las que se aclaran y aclaradas se dejan plasmadas en este documento, el High Level Design. Cuando tiene terminado este documento,
se le presenta al usuario final, se le explica, y si el usuario está de acuerdo con lo que está en este documento, entonces el usuario lo firma, dándolo por aceptado. Nosotros como desarrollo nos vamos a basar en el High Level Design, no en el documento de requerimiento, ¿sí? De tal forma que este documento ya tiene una estructura, ¿sí? O sea, ya sabemos que lo que estamos presentando ahí técnicamente es factible y sabemos cómo lo vamos a hacer. Por lo tanto, no debería haber ningún problema. Acá lo importante, y es la base de esto, es que el usuario tiene que estar de acuerdo con lo que dice ese documento. Y muy importante, tiene que firmar. Tiene que firmar. Porque cualquier cosa que no esté en ese documento, simple y sencillamente no es. Eso es uno de los grandes problemas que se tiene también en el desarrollo de software, porque el usuario, después que hace su requerimiento, empieza a hacer adiciones. Ah, es que hay que hacer esto porque si no lo haces no me va a servir. O mira, adicionaste reporte porque sin ese reporte no puedo presentar datos. Entonces, todas estas cosas que van saliendo y que seguramente siempre salen después, ya sea porque el usuario no lo tomó en cuenta en el momento que hizo el requerimiento, ni tampoco lo tenía claro. Entonces, si no está en el documento del High Level Design, todos estos cambios que pide el usuario se tomarán como mejoras. Y esas mejoras se harán posterior a que se termine el desarrollo del software. Entonces, este documento también hay que proporcionárselo al ingeniero de calidad. De hecho, esa es la parte de diseño que hay que entregarle al ingeniero de calidad. Ese documento High Level Design. ¿Preguntas, jóvenes? Acerca de este documento. ¿Quién realiza el documento? ¿Perdón? ¿Quién es el encargado de verificar, de realizar el documento, básicamente? El agente de desarrollo. O sea, el agente de desarrollo, por ejemplo, si existe el arquitecto de software o el analista de software, él es el que tiene que elaborar este documento. Y en base a este documento, primero autoriza al usuario o está de acuerdo el usuario final, y con este documento también se da la ruta de trabajo hacia el agente de desarrollo. O sea, ese sería realmente en el cual se basaría el agente de desarrollo para hacer para cumplir con la solicitud de software. Dependiendo del grado de madurez de la organización, se va minimizando el estar recibiendo requerimientos que no son exactamente necesarios. En algunos lugares, inclusive, los requerimientos deben llevar una justificación económica. O sea, económicamente, ¿en qué va a beneficiar un desarrollo? Ya sea, va a representar ahorros, obviamente monetarios, o va a representar poder obtener mayores ingresos para la organización. Hablo de una empresa con fines de lucro, ¿sí? Entonces, si el software el requerimiento trae esta justificación económica y es validada previamente tanto por los directores o gerentes del área solicitante como del área de desarrollo, entonces se procede a hacer el desarrollo. Así como se los estoy diciendo, o sea, se hace un high level design, se autorizan por ambas partes y entonces ya se trabaja ese requerimiento. Lamentablemente en Guatemala, muchos, no hablo de todas, porque hay quienes sí trabajan muy ordenadamente, pero hay otras empresas que en cambio tienen un ejército de programadores trabajando, sacando requerimientos que no tienen sentido. No van a traer ningún tipo de beneficio a la organización y solamente representa gasto. Recuérdense que el desarrollar software tiene un costo. O sea, el costo de la persona que lo va a desarrollar, el tiempo que le va a invertir a este desarrollo. Imagínense
no sé, pensando barato, así bien barato, imagínense $20 la hora. $20 la hora por 8 horas, estamos hablando de $160 diarios que se estaría consumiendo un solo programador. Entonces, pues esto tiene un costo, esto tiene un valor. Yo, como creo que se los había comentado, yo trabajé en Telefónica más o menos 15 años y muchas veces los desarrollos que se solicitaban los tenía que pagar el área solicitante. O sea, por ejemplo, si el área de marketing quería un desarrollo, una mejora o lo que sea, y estaba fuera de su presupuesto de horas que había asignado para marketing, entonces financieramente ellos tenían que pagar ese desarrollo. De esa que se logró el que ya no estuvieran haciendo solicitudes que no tenían sentido, que no traían ningún tipo de beneficio para la organización. Y obviamente, pues esto mejoró el trabajo del área de desarrollo, porque ya no se estaba invirtiendo tiempo en requerimientos que no tenían sentido. ¿Ven? ¿Alguna pregunta hasta acá? No por mi parte, Gil. ¿No? Ok. Bien, veamos por punto qué características tienen estas cualidades del ingeniero de calidad. Ok. Cuando hablamos de intuición, pues el ingeniero de calidad le va a prestar atención a pequeños detalles. Por ejemplo, lo que habíamos hablado, de poner una ruta larga, o sea, previendo que va a fallar o que podemos excedernos de la cantidad de caracteres que tenga una variable. Probar puntos críticos, o sea, tenemos que conocer cuál es la funcionalidad que tiene la aplicación, qué es lo que va a hacer, y en base a eso, pues probar puntos críticos. Por ejemplo, imagínense, estamos hablando de un cálculo de intereses. Pensemos en una cooperativa y hay que calcular intereses a las cuentas de ahorro de los que tienen su plata ahí. ¿Cuál sería un punto crítico a validar con el cálculo de intereses? Alguien que me diga. A ver, una pregunta, jóvenes. Si la tasa de interés que tiene la cuenta de monetarios es del 5, una cuenta de ahorro es del 5%, ¿cómo calculo los intereses diarios de esa cuenta? ¿Cuál sería la fórmula? Geredic, ¿cuál sería la fórmula para calcular esos intereses? Geredic. Sería el porcentaje, sí, sé que está desmuteado. Sería el porcentaje del interés por el total de la cuenta. No. No. Eso no me serviría para calcular intereses diarios. Billy, ¿cómo calcularía los intereses diarios? Una tasa del 5%. Allí no sé, ingeniero. Pues Ángela. No sé. No. Ok. Enrique. Si es diario, bueno, no sé si es de que calculo lo que es lo que tengo al final del día Por eso, ¿verdad? por la tasa de interés. ¿Cuál sería la fórmula?
Lo del mi saldo del día por la tasa de interés dividido los 365 días del año. Ok, ahí estamos, ahí platicamos. Ok, con eso tengo los intereses diarios. Si yo les dijera, se tienen que calcular intereses diarios y se van a capitalizar mensualmente, ¿de qué estoy hablando ahí? Entonces, capitalización mensual. ¿No? Ok, gracias, Antonio. Eso no es de que, no sé cuál es la capacitación mensual, no es de que cada mes se va a cobrar, dependiendo de la cantidad que tiene, se va a generar un impuesto. No, 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 a ver. ¿Por qué les hago esta pregunta? ¿Por qué les pregunto específicamente esto? Porque increíblemente se desconoce de algunos cálculos financieros. Y no se sientan mal porque no son solo ustedes. O sea, la mayoría no lo domina, no lo entiende. Y son cálculos bien sencillos. Entonces, si yo soy ingeniero de calidad y estoy validando un proceso de cálculo de intereses con capitalización en X cantidad de tiempo, debo ser muy cuidadoso en validar el monto que se está calculando y el monto que se está acreditando. O sea, para empezar, debe que no es lo mismo el cálculo del interés a la capitalización del interés. Yo puedo tener cálculo de interés diario, pero la capitalización va a ser anual. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que diariamente pues, se va a calcular el interés, que es como lo dijo Enrique, que es multiplicar el saldo de la cuenta por la tasa impidió 365 días. Ese sería el interés por un día. ¿Ok? Entonces, este interés que calculé por un día, yo lo tendría que ir guardando en algún lugar, en alguna variable, dependiendo de si necesito tener el detalle de los intereses que se calcularon diariamente o si no necesito el detalle, pues obviamente lo voy acumulando en una variable que va a tener el valor de los intereses diarios. Bien. Cuando hablamos de capitalización, es cuando estos intereses no ponen o lo agregan a nuestro saldo en la cuenta. Porque yo puedo tener cálculo de interés diario, pero yo no lo voy a ver reflejado en mi cuenta. O sea, mi cuenta va a seguir exactamente igual, ¿ya? No va a haber ningún cambio. Pero si mi capitalización es mensual, el último día de mes o el primer día del mes siguiente, ahí debería tener ya acreditado en mi saldo lo que se calculó de intereses diarios. En eso hablamos de capitalización. Entonces, si es una capitalización anual, pues al final de año, ahí le hago la capitalización de los intereses, si es semestral, como sea. Normalmente, la mayoría de bancos lo hace semestral, o sea, cada 6 meses aparece un depósito ahí con los intereses que haya tenido la cuenta. Pero el punto aquí es que esta es matemática financiera. Y como estamos hablando de plata, realmente es un punto crítico calcular estos intereses. Punto crítico. Si yo soy un ingeniero de calidad y necesito validar este procedimiento, yo trataría de, por ejemplo, hacer pruebas puntuales. Por ejemplo, yo calculé los intereses ya hoy, o sea, el proceso se ejecutó hoy, calculó intereses, pero ¿qué pasa si se vuelve a lanzar? ¿Qué debiera hacer el proceso, Yedrick? A ti que te gusta el
¿de qué forma podemos manejar una situación en la que un proceso se lanzó 2 veces? Podría ser que ese proceso, al momento de realizarse la primera vez, envía eh, una señal, por así decirlo, de que el proceso ya ha sido utilizado. Así se evita que se vuelva a repetir. Pero Y se valida que cuando me decís una señal, ¿qué te refieres? podría ser, por ejemplo, una variable que se guarde un valor booleano, que si ese proceso va a ser realizado, se guarde como un 1. Y después con un if se verifica si el booleano ese ya ha sido, tiene el valor 1, ya no se realiza la operación de nuevo. Ok, ¿y en qué momento cambiamos esa variable vos? Al activar el interés. No, a ver. Yo lanzo el proceso y vos decís que hay una variable booleana que va a ser verdadero, que ya lo lancé. De tal forma que si lo vuelvo a lanzar y es verdadero, no lo hago. Es algo así, ¿no? Sí. Ok, ¿en qué momento cambia a verdadero esa variable? Así como el interés es por día, podría cambiar por día la variable. Ok, perfecto. Muy bien. Sí, podría funcionar algo así. Otra forma de hacerlo es tener una bitácora en el que en la bitácora se guarda la información de la fecha en que se lanzó el proceso, cuántas cuentas y a cuántas cuentas les calculó los intereses, ¿sí? Esto con el fin de que si por alguna razón se lanzara más de una vez el proceso, no me vaya a duplicar los intereses. ¿Ok? Entonces, estas son pruebas que tiene que tener claro el ingeniero de calidad, que son problemas que pueden pasar. Sí, probablemente nosotros nos enfocamos en hacer un proceso que calcule intereses, por ejemplo, intereses. Vamos llevando registro de interés diario. Pero en nuestro mundo, tal vez, como estamos enfocados en cumplir la función, no nos ponemos a pensar en, bueno, ¿y qué pasa si lo lanzan 2 veces? Porque en nuestro mundo solo se va a lanzar una vez, pero puede ser que se lancen más de una vez, se lancen 2 veces, 3 veces, ¿qué va a pasar? Si no ponemos candados, lo que va a suceder es que se van a duplicar, triplicar o las veces que sea los intereses. Y eso, señores, es dinero. Eso es dinero. Y por errores de este tipo en alguna institución financiera, pueden haber repercusiones legales. Pueden haber repercusiones legales. De hecho, si ustedes van a trabajar algún día en algún banco, ustedes van a tener que firmar un documento donde van a asumir una serie de responsabilidades. Y entre ellas, pues, se asume que si hay algún problema, pueden haber repercusiones, ¿verdad? También pueden haber penalizaciones económicas, o sea, que les toque que pagar a ustedes un error por algo mal hecho. Entonces, el tema de la calidad en ciertos entornos, ciertos ambientes, especialmente, bueno, en general hay que variarlo, todo tiene que funcionar bien. Pero si hablamos, por ejemplo, de dinero, ahí es todavía más crítico, porque el impacto puede ser muy fuerte, muy fuerte. De hecho, se recordarán ustedes que en el video que vieron había un caso de una firma de inversión que perdió no sé cuántos millones porque el software siguió generando transacciones. ¿Se recuerdan de eso? Y perdieron cualquier cantidad de plata por un software mal hecho. Entonces, pues aquí les decía que entra mucho la intuición del ingeniero de calidad, que sepa que esas cosas pueden pasar. Puntos críticos, ¿qué pasa si las cuentas están así?
¿Qué pasa si están a cero? Verificar que se calculen los intereses, porque existe un impuesto al producto financiero que se debe calcular sobre los intereses que se están calculando. En Guatemala es el 10%, que eso pues también eso debe generar una transacción de débito a la cuenta. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes, con este tipo de cosas que uno debe saber que hay que probarlas y que son cosas que pueden fallar? Bien, otro tema que es bastante útil que haga el ingeniero calidad es ponerse en el lugar del usuario final. Y esto es una actividad bien difícil. O sea, tendríamos que hacer un transformer para ponernos desde el punto de vista del usuario final. Pero si queremos hacer bien nuestro trabajo, hay que hacerlo. O sea, tenemos que quitarnos el traje de ingeniero y ponernos en el traje de alguien que no tiene conocimientos más allá de los manejo puramente de sistemas ofimáticos. Entonces, partiendo de eso, el usuario puede hacer cualquier cosa, ¿sí? El usuario puede hacer cualquier cosa. Nosotros siempre asumimos, o es muy normal que asumamos, que el software debe ser utilizado correcto. O sea, nosotros pensamos que el software lo va a utilizar otro ingeniero, pero no es así. Lo utiliza un usuario cualquiera. Puede ser un usuario joven, un usuario de mediana edad, o puede ser un usuario mayor que desconozca de algunas cosas. Entonces, esta es parte también de lo que tiene que hacer el ingeniero calidad, ponerse en los zapatos del usuario final, ¿ya? O sea, facilitarle también la vida al usuario final, porque recuérdense que nosotros somos muy cuadrados por naturaleza. O sea, nosotros nos enfocamos en la funcionalidad y queremos que funcione y punto, pero a veces eso no ayuda al usuario final, o sea, no le da, no le facilita el trabajo a ellos. Aunque nosotros hagamos aunque el software haga lo que tiene que hacer, muchas veces el usuario final no lo tiene fácil, ¿sí? Entonces, también, esa es parte de lo que tiene que hacer el ingeniero calidad, ponerse en los zapatos del usuario final, y esto pues también va a ayudar a que en el momento de una producción pues no haya mayores problemas. Ok, cuestiones o puntos de vista que tienen que ver con el criterio. Clasificar adecuadamente los errores. Yo creo que hay errores que son de forma, ¿sí? Por ejemplo, una fecha. La fecha no tiene que ser día a día, mes, año, sino tiene que ser año, mes, día a día. O sea, este es un error bien fácil de arreglar. O sea, son errores que van saliendo rápido. Hay otros errores que no son de forma, sino que ya tienen que ver un poquito con la funcionalidad del propio sistema. Entonces, esos tienen otro nivel de prioridad. Y para ese tipo de errores es necesario adjuntar información. Yo he visto mucha gente que trabaja en calidad que únicamente dice, el programa no hizo lo que tenía que hacer, no mostró tal cosa, por ejemplo, pero no hay mayor información adicional, no dice, por ejemplo, se probó con un cliente que tenía esto y que tenía el otro producto contratado, tenía también esta situación y en ese caso no funcionó. O sea, esa es información que también tiene que proporcionar el ingeniero de calidad. Y eso tiene que ver con los informes que debe elaborar para transmitir correctamente el error. Muchas veces solamente dicen, no funcionó. No funcionó, no me dio el resultado que tenía que dar. ¿Y con qué probaste? ¿Cómo era el cliente? ¿O cuál era el escenario? ¿Cuál era la situación? No dan esta información. Entonces, lo que tiene que hacer el ingeniero de calidad pues es documentarlo, o sea, dar todo como que las variables del entorno con el que se hizo la prueba. Se hizo con esto, se tomó en cuenta esto, había lo otro, y ahí fue donde falló. ¿Ya? Ok,
Algo que también ayuda es cómo reproducir el error. ¿Sí? Eso también ayuda mucho porque cuando uno trabaja estrictamente en el desarrollo, pues uno puede hacer 2, 3 pruebas con datos que uno va obteniendo y van a funcionar, ¿sí? Van a funcionar. Pero ya situaciones muy puntuales, que por decirlo así, son errores rebuscados, necesitamos tener como que más información para llegar a reproducir ese error, ¿sí? Por ejemplo, cuando se trabaja con empresas de outsourcing que se dedican al desarrollo de software, cuando se les reporta alguna incidencia, ellos piden que se documente cómo reproducir el error, ¿sí? Entonces, es parte de las actividades que tenemos que hacer como ingenieros de calidad, ¿sí? ¿Alguna pregunta con esto, jóvenes? No, ingeniero. ¿No? No, ingeniero. Ok. Bien, entonces, jóvenes, para aquellos que están interesados en trabajar en el área de calidad, no olviden esto: clasificar errores, informar bien cuáles eran los datos, las variables de ambiente que habían cuando se generó el error y dar las instrucciones para reproducirlo, porque puede ser que funcione para un 95% de casos, pero hay un 5% donde no funciona, y es ahí donde hay que ayudar al desarrollador a que reproduzca el error, para que encuentre dónde está el problema. Bien. Veamos estos puntos clave. El mejor ingeniero de calidad no es el que más bugs reporta. Y esto es algo que mucha gente que trabaja en el área de calidad cree que porque le encontró 100 errores al sistema, ese es el estrella, ¿sí? El que mejor hace su trabajo, ¿sí? ¿Quién realmente es el ingeniero de calidad, el mejor ingeniero de calidad? ¿Quién debería ser? El que mejor reporta las incidencias, el que hace validaciones más finas, más puntuales, y obviamente el que más problemas soluciona, ¿sí? A ver, de nada sirve que un ingeniero de calidad reporte cuestiones de forma. El campo en la aplicación tiene que ser más grande, el formato de la fecha tiene que ser esto, los puntos decimales solo está mostrando 2 y tiene que mostrar 3. Esas son cuestiones de forma y está bien, hay que reportarlo. Pero que el ingeniero se enfoque únicamente en ese tipo de cosas y solo 100 ya hizo su trabajo, eso es lo que no debe ser. O sea, las validaciones tienen que ser realmente bastante útiles para asegurar que el software no va a tener problemas a posteriori. ¿Okay? Ingeniero, creo que se murió. Perdón. Sí, no sé qué pasó. Ok, les estaba hablando acerca de la clasificación de los bugs. Hay que definir un grado de severidad, y la severidad es la medida en que un defecto puede afectar al software. Hay problemas que se van dando, pero permiten a que el software pueda seguir funcionando, ¿sí? O sea, no hay por ejemplo, lo que les decía, errores de forma. O sea, la fecha no se está imprimiendo como debe ser, qué sé yo, un campo no tiene la longitud que debe tener. Son problemas, pero el software puede funcionar sin ningún problema. Ahora, hay situaciones en las que el software ya no funciona o queda en un estado inestable. Entonces, también hay que darle otro grado distinto de severidad.
La forma que se determina el grado, pues obviamente depende del nivel que afecte la funcionalidad del sistema. ¿Sí? Entre más alto es el grado, pues obviamente más complejo es el problema y más crítico es solucionarlo. ¿Quién determina el grado de severidad? Pues lo va a determinar el ingeniero de calidad. Generalmente los ingenieros que se dedican a la validación de software, ellos tienen algo que se llama una matriz de pruebas. En esta matriz de pruebas se documenta qué es lo que se documenta, qué resultados dio el sistema, y si están incorrectos, pues ahí se da toda la información acerca del problema que se dio. Inclusive, pues ahí se puede especificar también cómo reproducir el error. ¿Sí? Entonces, es él, dependiendo de la matriz de pruebas que vaya a hacer, vaya a probar, él determina el nivel de gravedad que se encontró en el sistema. Por ejemplo, error de la aplicación, error crítico, ¿verdad? Error crítico, o sea, el sistema ni siquiera terminó lo que estaba haciendo. Otro tema aquí es que el valor objetivo, que sea muy poco probable que cambie en el tiempo, o sea, que debido a los errores que se tienen actualmente, pues el resultado de la funcionalidad en general del software va a variar muy poco en el tiempo. ¿Sí? O sea, si el objetivo es que pase el 100% de las pruebas, pero conforme va haciendo pruebas, se le encuentra solamente el 80 funcionó, el 85, 75, entonces es muy probable que vayan a cambiar en el tiempo si es que no se hace algún cambio importante. ¿Ok? ¿Preguntas, jóvenes? No, ingeniero. A ver, pregunto, ¿qué sería un grado de severidad medio? ¿Qué creen ustedes que pudiera ser un grado de severidad medio? La validación de datos. Por ejemplo, en un lado en una parte donde se escriba, donde tenga que ir números, se escriba letras. Yo diría que esa es una validación, un problema con una severidad mínima. Sí, a ver, por ejemplo, pensemos en el caso de los intereses, cálculo de intereses. Por ejemplo, supongan que del 100% de las cuentas logró calcular bien todos los intereses, pero calculó mal el impuesto, por ejemplo, el impuesto sobre productos financieros. ¿Sí? Ese es un grado de severidad medio, porque sí calculó los intereses, pero lo que no calculó bien fueron los impuestos. Entonces solamente hay que enfocarse en el proceso de cálculo del impuesto. ¿Ya? O sea, ese sería no, medio, ¿no? O sea, medio en general es que logró terminar lo que tenía que hacer, pero hubo algunas cosas que no quedaron bien, no se hicieron bien. Pero digamos que en general se hizo bien la mayor parte de actividades que tenía que hacer. Un grado de severidad alto es un fallo crítico, el sistema no terminó, se quedó a medias o se quedó colgado, ya no reaccionó. Hubo que matar el proceso para lograr salir de un problema con un grado de severidad alto. O que definitivamente el software no hizo lo que tenía que hacer. ¿Sí? O sea, se puso cálculo de intereses y no calculó nada, por ejemplo. O todos los cálculos fueron iguales a cero, por ponerles un ejemplo. Entonces, ese sería un grado de severidad alto.
¿Preguntas, jóvenes? No, creo. ¿No? Ok. Prioridad. Por un lado tenemos los grados de severidad y por otro lado tenemos la prioridad. Es importante asignarle prioridad a los problemas que estamos encontrando. ¿Qué dice la prioridad? Pues bueno, va a ser el orden en que los desarrolladores problemas. Por ejemplo, un formato de fecha, eso no es un problema. O sea, sí es un problema, pero su prioridad es bien baja. ¿Sí? Es bien baja. Pero, por ejemplo, que el sistema se quedó colgado, ya no reaccionó, esa es una prioridad alta. O que por ahí son malos cálculos de los intereses. ¿Sí? En lugar de calcular los intereses de ahorro, tomó, qué sé yo, plazos fijos porque no tomó correctamente el tipo de producto. Esa es una prioridad alta. ¿Sí? Por ahí la prioridad también la determina los requisitos que tenga el usuario final. ¿Sí? ¿Cuál era la expectativa del cliente? El cliente lo que quiere es calcular los intereses y no se está calculando, la prioridad es alta. O se calculó mal. Entonces es una prioridad alta. Bien, dice que también su valor es subjetivo y puede cambiar durante el periodo de tiempo dependiendo del cambio en la situación del proyecto. Hasta cierto punto esto puede ser cierto, o sea, sí puede ser que el asignarle una prioridad a algo pues va a depender del criterio del ingeniero de calidad. Por lo tanto, puede ser un tema, ¿ya? Pero de cualquier forma, sí es importante entregar esta información al área de desarrollo para que ellos tengan una ruta que seguir para resolver estos problemas. ¿Sí? ¿Preguntas, jóvenes? Ok. Clasificación. Mande. No teníamos dos. Ok. Clasificación por severidad. Bloqueador. Inhibe la continuidad de desarrollo o pruebas del programa. Crítico. El error afecta a una funcionalidad crítica o a datos críticos del sistema y no hay posibilidad de un workaround. El workaround es un método alternativo para solucionar un problema. En este caso, dice que afecta la funcionalidad, o sea, que el sistema, pues, quedó funcionando o no quedó funcionando. Si no quedó funcionando, es crítico. O los datos quedaron en un estado inconsistente. Esto sería también crítico del sistema. ¿Sí? Por ejemplo, en lugar de calcular intereses a las cuentas de ahorro, lo que hice fue que le calculé intereses a las cuentas de plazo fijo. Ese es un error crítico porque cambié la información en el sistema y de forma errónea. Pérdida mayor de funcionalidad, o sea, hice un par de cosas y de ahí ya no funcionó. ¿Sí? O la salida de los datos son extremadamente incorrectos y dificultades que inhiben parcial o totalmente el uso del programa. Aquí yo también agregaría que el sistema responde muy lentamente. Este también es un problema mayor de funcionalidad. No diría crítico porque sí sigue funcionando, sí funciona, pero en el momento que funciona lento tenemos que ver qué está pasando, porque entonces la lentitud genera desesperación en los usuarios finales. ¿Ya? O sea, algo que tendría que hacerse a los sumo en un par de minutos y se está tomando una hora en hacerlo, evidentemente tenemos un problema.
Bien, prioridad media es que alguna parte del componente pues no funciona, pero solamente una. Por ejemplo, imagínense que de todo lo que ustedes tienen que hacer, hay un punto en que se genera un reporte. Y si este reporte no se genera, pues entonces es un error con una severidad media. ¿Ya? Solamente es un componente que no falló. Bien, un caso menor, pues no sé, puede ser que sea información en un lugar incorrecto, o sea, en lugar de presentarlo donde debe ir, por ejemplo, el saldo se está presentando en otro lugar, ¿sí? Entonces, el workaround sería, ok, no mire aquí, sino mire el otro es el correcto. Este es el que tiene que ver, entonces es un workaround. Y trivial, pues son problemas cosméticos, ¿sí? Por ejemplo, yo no quiero la fecha aquí arriba, sino la quiero aquí abajo. O mire, quiero que la cantidad de dinero me la muestre separada por... Sí, o sea, esos son temas puramente cosméticos y no representan un grado de severidad alto. Bien, lo vamos a dejar hasta aquí, jóvenes. ¿Alguien tiene alguna pregunta con lo que vimos hasta acá? Ingeniero, Y en solo su una. experiencia, bueno, dale. Pero, por ejemplo, así, si en dado caso se está utilizando un web service y no llegara a responder, ¿en qué categoría entraría? Buena pregunta, porque el tema del web services generalmente es un tema que es externo al software, ¿sí? Entonces, yo lo pondría como un problema medio, ¿sí? Un problema medio. O sea, si yo lo que tengo es un timeout, entonces es un problema, un grado de severidad medio. Porque, insisto, no depende de lo que yo estoy haciendo respuesta. O sea, si mi RENAP, regresando al ejemplo de RENAP, si a mi RENAP no me responde, yo no puedo hacer ahí mayor cosa, más que mostrar un mensaje que diga la conexión con RENAP en este momento no está disponible, por ejemplo. O simplemente hubo un timeout con el proveedor de información. Pero sí tengo que mostrar ese mensaje, porque si no lo muestro, da la impresión que el sistema se quedó colgado. ¿Qué ibas a decir, Enrique? No, ya no, ingeniero. ¿Ya no? ¿Ok? No, ya ¿Alguien no. más? ¿Alguien más, jóvenes? No. Las cualidades que te mostré acá son del ingeniero de calidad. Sí, generalmente los ingenieros de calidad primero empezaron como desarrolladores. O sea, casi siempre la gente que está en calidad en algún momento fueron también desarrolladores. Entonces, esto pues obviamente facilita también su trabajo porque ya estuvieron en las trincheras y ya saben cómo funciona el mundo de desarrollo. Entonces, todo lo demás lo van desarrollando conforme van avanzando, ¿sí? O sea, conforme van teniendo experiencias, vivencias, sensaciones, pues así ellos se van modelando, se van perfilando, ¿ok? Y ahora, ¿más preguntas? Ok, si no hay preguntas, señores, entonces nos vemos o nos escuchamos el día jueves. Por favor, les encargo la misma hora y el mismo vínculo. Cualquier pregunta que tengan, señores, me pueden escribir al correo, que por ahí les estaré solventando. Pasen todos ustedes feliz día. Entonces, ingeniero, feliz día. Hasta luego. Ingeniero. Hasta luego.